Esta es pancreatitis severa y sobre todo me voy a ir a la tendencia de que menos es mejor. Desafortunadamente la pancreatitis está rodeada de bastantes mitos. A mí cuando me tocó la etapa de entrenamiento de la residencia de emergencias, por ejemplo, y de terapia intensiva, me tocó hacer muchas cosas que no debí. De verdad, o sea, yo pasaba con pacientes con pancreatitis, que el paciente tenía una pancreatitis a veces leve, y me preguntaban, ¿cuánto líquido le has pasado a tu paciente? Y yo ni siquiera había hecho el balance, ¿no? Me dice, nada más llevas 2 litros, pásale más. Y le indicaba fluidos. Y me acuerdo que el paciente, o sea, normotenso, incluso hasta hipertenso por el dolor, y yo poniéndole fluidos y fluidos, y me quedó un miedo de que cada paciente que veía con pancreatitis lo atascaba de fluidos más para que no me regañaran. Vamos a ver la evidencia de eso actualmente. Es muy importante lo que se ha descubierto en los últimos pocos años. En menos de 3 años ha cambiado muchísimo la evidencia al respecto. Vamos a ver la epidemiología internacional y nacional, cómo se hace el diagnóstico, cómo se clasifica por severidad de imagen y el tratamiento enfocado en fluidos, analgesia, antibióticos y tratamiento nutricional. Muy bien. Para empezar, tenemos epidemiología en México. Este artículo lo publicamos nosotros hace 2 años. Básicamente hicimos búsqueda de estudios publicados en México. ¿Por qué? Porque México es un país en el cual la pancreatitis es común, sobre todo, si se dan cuenta, en meses de invierno, que es cuando empieza el consumo incrementado de alcohol y de comidas copiosas, comidas grasosas y demás. Eso puede hacer que ingresen más pacientes en estas épocas al hospital por diagnóstico de pancreatitis. Encontramos varias cortes retrospectivas en Hospital Juárez de México y otros lados, en el cual la mayoría son de causa biliar. Esto ya se sabe en todo el mundo. La primera causa de pancreatitis es de etiología obstructiva o que se obstruyó en algún momento la vía biliar y se liberó porque el lito fue expulsado. Casi el 70% son de esta causa. Y 9.4% son de etiología etílica o por hipertrigliceridemia. También es importante conocer esto. Sobre todo las de los triglicéridos son especialmente bravas, ¿eh? Son a veces las que pueden tener mayor severidad. Y las de etiología biliar, si el paciente se complica con una colangitis, también se nos complica toda la situación. Otras causas, por ejemplo, pueden ser postintervención, por ejemplo, postcepre. El paciente tiene una coledocolitiasis, pasa una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y al estar manipulando la vía biliar se inflama, se obstruye, no drena bien el líquido pancreático y el paciente puede hacer pancreatitis. También pacientes con trauma abdominal es una causa más rara, pero pueden hacer pancreatitis. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, un paciente que tenga un accidente automovilístico o un balazo cercano al páncreas puede generar también pancreatitis. Pacientes posquirúrgicos, pacientes que tengan algún cáncer de páncreas que requiere una resección quirúrgica importante y que quede páncreas que se puede inflamar, podría generar un poquito de inflamación y generar pancreatitis también. Son causas más raras, pero sí puede llegar a suceder. Pancreatitis autoinmunes o pancreatitis generadas por medicamentos, como medicamentos para el VIH, por ejemplo, también pueden llegar a suceder. Hay que conocerlas. Pero internacionalmente y nacionalmente la causa es biliar como primera, luego sigue la alcohólica y luego por triglicéridos. Si no se ajusta ninguna de estas, tenemos que buscar otras causas como farmacológicas o autoinmunes. La fisiopatología es la siguiente. Tenemos aquí nuestro páncreas y nuestro conducto pancreático común, que es el que se observa en zoom en el circulito. Cuando tenemos ahí un cálculo que tapa la vía biliar, el colédoco en su parte inferior, obstruye el tracto de salida del líquido pancreático. Ese líquido pancreático es rico en enzimas pancreáticas, que tenemos muchas. Estas son, por ejemplo, proteasas o sea, que destruyen la carne o las cosas que tienen proteínas que van pasando por el duodeno, se libera y la deshacen toda para poderla absorber en el tubo digestivo, o también la grasa, como la lipasa, por ejemplo, o también los carbohidratos. ¿Ok? Entonces, estos enzimas pancreáticas son altamente destructivas para toda la comida o todo nuestro bolo alimenticio que va pasando por ahí. Entonces, si se obstruye la vía biliar, estas enzimas digestivas potentes que destruyen proteínas, grasa, inclusive carbohidratos, se van a liberar dentro del mismo páncreas porque no van a salir. Al liberarse dentro del mismo páncreas, van a generar ruptura de los acinos pancreáticos y esto es terrible porque estas enzimas que degradan lo que tocan van a inflamar terriblemente el páncreas y todo lo que esté alrededor.
Normalmente, ¿qué tenemos ahí en el páncreas? Pues tenemos conductos pancreáticos y tenemos también vasos sanguíneos. Tenemos venas y por ahí tenemos algunas arterias que pueden ser pequeñas, pero al destruirse con el contacto de las enzimas pancreáticas, se pueden generar inclusive hemorragias dentro del páncreas y que pueden salir. Se genera mucho líquido de inflamación y empieza a tener líquido libre el paciente dentro del abdomen. También, como tiene contacto con los capilares y las venas, las enzimas digestivas van a dar a la sangre, generando una respuesta inflamatoria sistémica terrible. Y el paciente empieza con fiebre, con taquicardia, con taquipnea, terriblemente inflamado porque obviamente está teniendo cosas que no debe tener en la sangre. Así sucede esto. Y pues la respuesta inflamatoria es la convencional. Ya saben que hay agentes quimiotácticos y agentes proinflamatorios como la interleucina 1, interleucina 1B, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 y demás que nos van a inflamar todo el cuerpo, generan quimioatrayentes, más células inflamatorias a nivel local y sistémico que acaban inflamando todo el cuerpo. Al inflamarse los pulmones, el paciente está predispuesto a hacer síndrome de distrés respiratorio agudo. Al tener incremento de líquido intraabdominal e inflamación pulmonar, predispone a hacer derrames pleurales, particularmente el derrame del lado izquierdo. Empieza a tener formación de líquido dentro de la cavidad abdominal. Puede llegar en algún momento, si es muy severa la inflamación, a vasodilatarse el paciente. Y aparte la inflamación local y la colección de líquido dentro del abdomen, junto con un intestino que está plagado de bacterias y que puede generar translocación bacteriana, puede generar sepsis de origen abdominal por translocación bacteriana, y al pasarse bacterias dentro del tubo digestivo a la parte donde está coleccionada del páncreas, pueden generarse colecciones infectadas. Y esto nos puede complicar toda la situación, ¿sale? Entonces, esta es la respuesta inflamatoria convencional. Es la misma inflamación que cualquier paciente con trauma o con sepsis, pero en este caso no está ocasionada por un trauma ni por un foco infeccioso, sino por directamente lesión pancreática. Empieza a haber disfunción microcirculatoria, a veces por vasodilatación y microtrombosis y disfunción celular, y el paciente empieza a tener tanta fuga capilar a veces en el abdomen que puede llegar a perder líquido dentro de los vasos sanguíneos. Y por eso era el fundamento que se creía que había que atascarlos de líquidos intravenosos a estos pacientes. Al momento de inflamar el intestino también puede generar hilio. Y el hilio, al generar que no se mueva lo que está pasando por dentro del intestino, hace que no se absorba todo el agua que va pasando por ahí y se empieza a llenar de líquido dentro de las heces intestinales, generando una mal distribución del líquido que tiene el paciente. Otra de las causas por las que aparentemente tendríamos que pasarle más líquido, porque el líquido se queda dentro del tubo digestivo y porque filtra líquido hacia fuera también del intestino. ¿Ok? Esto nos llevaba a pensar que el paciente con pancreatitis era un paciente que estaba hipovolémico y pues pasarle un montón de volumen, cuando realmente lo que sucede es algo como lo que comentó el doctor Rafael Reyes, que es un choque de tipo distributivo, más bien pensado por vasoplegia, por tanta inflamación local, que si se hipotensa el paciente no es que le falte tanto volumen, sino que más bien está vasodilatándose tremendamente y nos va a llevar a falla orgánica múltiple. Bueno, la guía más aceptada para el manejo de la pancreatitis, tenemos múltiples, pero una de las mejores es esta que salió en el 2019 en el World Journal of Emergency Surgery. Es importantísimo y es súper práctica para saber qué es lo que tenemos que hacer. Para empezar, el diagnóstico lo hacemos con síntomas abdominales que normalmente el paciente refiere un dolor intenso, transfictivo en epigastrio y a veces irradiado hacia el flanco izquierdo de forma en hemicinturón. El dolor es intenso, se asocia a arqueos, a náusea y a vómito. Y es un dolor intenso. En algunos estudios han intentado clasificar la intensidad de diferentes dolores y el dolor de la pancreatitis es casi el dolor que se encuentra en el segundo lugar, solamente superado por el dolor del infarto agudo al miocardio que se acompaña de sensación de muerte inminente, ¿no? Entonces digamos así, el segundo dolor más grave de todos los que existen. No existe ningún punto pancreático que puedan explorar que tenga alta sensibilidad ni especificidad. Básicamente los síntomas son dolor en epigástrico intenso transfictivo irradiado hacia la parte izquierda. Esto debe estar acompañado de amilasa o lipasa en sangre incrementadas por arriba de 3 veces el valor normal del corte que tenga su laboratorio. Y esto puede ser acompañado también de un estudio de imagen que vamos a ver más adelante, con 2 de 3 síntomas abdominales más biomarcadores o más
tomografía con imagen de pancreatitis, con eso hacemos el diagnóstico. Se requieren idealmente 2 de 3. ¿Ok? Y aquí, con la sospecha diagnóstica, estamos obligados a descartar que sea de tipo obstructivo, o sea, que la causa sea biliar, para descartar litiasis dentro de la vesícula o en el colédoco. Si no es eso, tenemos que preguntar forzosamente sus hábitos de alcoholismo, porque puede ser la segunda causa, como vimos, más probable. Y si no es biliar, porque el ultrasonido salió limpio, no tenemos sospecha de codelocolitis y el paciente no es alcohólico, nos quedan como tercera causa común los triglicéridos, que si se encuentran elevados por más de 10,000, podría ser la causa. También el calcio sérico tiende a disminuir en estos pacientes y eso en algún momento más adelante puede comprometer también la vasoconstricción, generando hipotensión y vasodilatación. ¿Sale? Entonces, estas tres causas son las primeras que vamos a investigar. Obstructiva, o sea, biliar, alcohólica o triglicéridos. Si no es ninguna de estas, hay que empezar a buscar medicamentos o causas autoinmunes como causa de pancreatitis. Los predictores pronósticos, esto es de lo que empezamos a hablar, de menos es mejor. Seguramente ustedes les han dicho en algún momento que hay que evaluarles la escala de Ranson o la escala de Glasgow o la escala de VISA, cosas para las que se requieren un montón de laboratorios, un montón de signos que hay que estar metiendo, haciendo el cálculo y a ver cuánto nos da. Pues actualmente tenemos predictores pronósticos más fáciles que se recomiendan por la guía. Uno de ellos, y es muy barato, es la proteína C reactiva, que si me sale más de 150 miligramos por litro, es una pancreatitis que lo más seguro es que sea severa, ¿ok? Que se va a volver severa conforme pasan las horas o los días. O el hematocrito, que lo tenemos en cualquier biometría hemática. Si sale más de 44%, se asocia a que pueda tener una pancreatitis necrótica en algún momento nuestro paciente. Y las áreas de necrosis, con la translocación bacteriana generada por el hilio de los pacientes con pancreatitis, pueden infectar. Entonces, estos pueden acabar inclusive hasta en cirugía pancreática y en necrosectomías frecuentes. También la urea, que la tenemos en cualquier química sanguínea, con que salga más de 20 es un marcador que se asocia a mortalidad. Es un paciente que seguramente va a hacer lesión renal aguda, se puede prender y esto puede ocasionarle la muerte. Fíjense, estos tres marcadores pronósticos son más importantes que andar calculando el Ranson, el Glasgow o el VISA de los pacientes. ¿Ok? Entonces, todo paciente con pancreatitis se tiene que hacer un ultrasonido para descartar etiología biliar. Si les llega a pasar que un paciente, por ejemplo, ya tiene antecedente de colecistectomía, eso no descarta al 100% que aún así la causa puede ser de etiología biliar, porque se pueden llegar a formar cálculos dentro del colédoco que pueden obstruir también la vía de drenaje pancreático. Ante la duda diagnóstica, si con los síntomas que tiene el paciente y con la lipasa y amilasa todavía sigo teniendo duda, que hay que solicitar una tomografía de abdomen con doble contraste. Contraste por vía digestiva y contraste intravenoso, porque solamente así podemos diferenciar a veces por dónde va pasando el contraste por vía digestiva y también si el paciente tiene una pancreatitis, por ejemplo, hemorrágica, se va a ver cómo sale la sangre del contraste de los vasos directamente cerca del páncreas. ¿Ok? En caso de que la pancreatitis cumpla con criterio de que sea severa, podría considerarse una tomografía con contraste todavía 3 días después o hasta 96 horas después del inicio de los síntomas para ver la progresión, pero no es forzosamente necesaria y tal vez solamente en caso de empeoramiento clínico. En caso de que el paciente no tenga una causa clara y que no obtengamos una imagen obstructiva franca por ultrasonido, puede considerarse una resonancia magnética, o sea, una con la angioresonancia magnética, con la angiopancreatorresonancia magnética, porque hay veces que las obstrucciones están tan pequeñas que no se pueden ver en una tomografía y que pueden ser causa de pancreatitis solamente cuando no sea evidente la causa. O un ultrasonido endoscópico buscando alguna obstrucción. Puede haber alguna otra causa de obstrucción tumoral, por ejemplo, un cáncer que pueda causar pancreatitis. Puede haber varias otras causas obstructivas. Solamente cuando no sale evidente en el ultrasonido o no es por alcohol o por triglicéridos de manera franca y no se sospecha que sea por medicamentos o de otra causa autoinmune, por ejemplo. Esos son los criterios de Ranson que seguramente muchos de ustedes les han puesto a calcular. Fíjense todo lo que tienen que sacar al paciente y
sobre todo si descartan, bueno, si es de causa alcohólica o de etiología obstructiva en los ductos biliares. Tenemos que hay que pedirle la BH para ver los leucocitos, hay que pedirle el LDH, hay que pedirle pruebas de función hepática, la glicemia, bla, 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 la BH para ver el hematocrito, un montón de cosas. Bueno, pues esto, ¿qué tan bueno es? La escala de Ransom, junto con la escala de VISAP y el Apache 2, que el Apache 2 es una escala general para todo paciente crítico, la de VISAP y Ransom son para pacientes con pancreatitis. Bueno, básicamente todas tienen el mismo valor predictivo negativo. Quiere decir que si salen bajas, quiere decir que el paciente no se va a complicar. Si salen altas, cualquiera es buena para pensar que se podría complicar el paciente. Pero si se pueden dar cuenta, la prueba que tiene mayor especificidad de todas, más específica que el Ransom, VISAM y Apache 2, es la proteína C reactiva. O sea que la proteína C reactiva que me salga por arriba, ya lo vimos acá, de 150, es un paciente que tiene más riesgo de complicarse sin necesidad de andarle calculando el Ransom, el VISAM y el Apache 2, que para esto requiero más laboratorios. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, me llega mi paciente de urgencias, ¿cómo se aplica esto? Paciente de urgencias, le duele el estómago tremendamente, se está arqueando, le duele muchísimo, tiene dolor en mi cinturón, tiene una lipasa incrementada más de 3 veces el valor normal, tiene una amilasa incrementada más de 3 veces el valor normal, sospecho o básicamente ya pienso que ese tiene pancreatitis y quiero pensar si se va a complicar o no, en vez de andarle sacando todo esto para el ransom, le pido una proteína C reactiva. Me sale baja, lo más seguro es que no se complique. Me sale más de 150, lo dejo hospitalizado, obviamente, y con una buena vigilancia para ver que no se me complique con falla orgánica múltiple, falla renal, encefalopatía, choque o demás. Ok, la guía nos dice que hay que clasificarla por los criterios de Atlanta, que vamos a ver ahorita. Los criterios de Atlanta son los siguientes. Si el paciente no tiene fallas orgánicas, es decir, tiene dolor intenso, náusea, vómitos, se está revolcando, pero el paciente llega hemodinámicamente estable, no tiene lesión renal aguda, no está encefalópata, no requiere oxígeno suplementario, a pesar de que sea el cuadro clínico muy florido, es una pancreatitis leve. Hay gente que se espanta nada más porque se lleva revolcando de dolor el paciente y piensan que eso es grave. No, se le da manejo al dolor y se quita el problema. ¿Ok? Estas habitualmente resuelven en menos de 7 días, por eso es importante clasificarlas. Después tenemos la moderadamente severa, que es la que clasificamos en urgencias habitualmente, porque cuando el paciente tiene falla orgánica, haz de cuenta, llegó con pancreatitis, se confirma, y el paciente salió con una creatinina de 1.8, por ejemplo, y está oligúrico, eso ya es una falla orgánica. O que el paciente le ponemos soluciones intravenosas, 3 litros, y el paciente empieza a requerir oxígeno ahora, y es una falla orgánica. Pero como no ha cumplido 48 horas de su hospitalización, no se puede clasificar todavía como severa. No sabemos hacia dónde va. Si persiste la falla orgánica por más de 48 horas, ese paciente ya tiene una pancreatitis severa y lo que se espera es que ese paciente debe tener un montón de paciencia, igual que su familia, porque va a estar hospitalizado por muchos días, por semanas, inclusive algunos llegan a requerir más de un mes de hospitalización. Son cursos prolongados, pueden requerir un montón de intervenciones tan simples como catéteres venosos centrales, sonda urinaria, por ejemplo, o intervenciones quirúrgicas. Desde a veces una cosa tan simple como colocarle un drenaje para sacar líquido que se ha fugado, o abrir el abdomen para bajar la presión intraabdominal, o inclusive cirugías para hacer necrosectomías pancreáticas frecuentes. Esto ya cambia todo. La pancreatitis severa ya es un paso mucho más alejado de las dos previas, que es la moderadamente severa y la leve. Entonces, esto es importante. Estos pacientes con pancreatitis moderadamente severa tienen que ingresar a terapia intensiva para vigilancia y para evitar complicaciones, porque si yo le doy un tratamiento agresivo de fluidos, van a ver lo que voy a lograr, por ejemplo, voy a empeorar todo y demás. ¿Sale? ¿Cómo se ve en la imagen pancreática? Bueno, tenemos una clasificación mundialmente conocida que es la clasificación de Baltasar, en la cual la clasificación A es cuando el páncreas se ve normal. Hagan de cuenta, paciente tiene dolor abdominal, lipasa alta, pancreatitis. Le pido la tomografía y se ve el páncreas finito, delgadito, con los bordes bien conservados. Es un páncreas normal, es una pancreatitis leve. Ese paciente seguramente no se nos va a complicar en absoluto y va a pasar 2-3 días y se le quita el problema. Quiere decir que la destrucción pancreática fue en un lugar tan pequeño que obviamente sí le dolió, pero que ni siquiera se ve. ¿Ok?
y que se va a desinflamar y no va a pasar seguramente absolutamente nada. Nos vamos al B. Pancreatitis B, aquí tenemos un aumento focal. Vean cómo se pierde la imagen delimitada bien del páncreas, los bordecitos. Ahora vean cómo se ve ya inflamado, o que tiene un aumento focal del tamaño pancreático o un aumento completo del tamaño del páncreas y un poquito de pérdida de los bordes. O sea, ya se ve inflamado el páncreas. Después, Baltasar C, tenemos ahora inflamación peripancreática. Vean cómo se ve deshilachado el páncreas. La imagen de deshilachado es porque está filtrando líquido por fuera del páncreas ese paciente, inclusive está ya escurriendo un poquito de líquido por acá. ¿Ok? Eso es inflamación peripancreática. Ahora, el Baltasar D, tenemos ya el líquido que se filtró, formó una colección, y esa colección se puede formar dentro del mismo páncreas o afuera del páncreas en el espacio peripancreático. Aquí tenemos una colección bien delimitada y es una solita. Este paciente tuvo una pancreatitis localizada a la cabeza, si se dan cuenta, pero el resto, el cuerpo, la colita del páncreas, están completamente normales. Y el Baltasar E, vean, ya son 2 o más colecciones o ya tiene algo mucho más peligroso, que es que dentro de las colecciones vemos negro, donde se ven las 2 flechas de en medio. Ese es gas. La única forma de que haya gas ahí es que tenga bacterias formadoras de gas que están infectando seguramente a nuestro paciente. Entonces es peligroso encontrar esto. Y hay que dar, en este caso, tal vez ya antibióticos y buscar inclusive si drenamos un poco para mandar cultivar para ver qué bacteria es, en sospecha de que sea una bacteria multidrogo resistente e inusual solamente. Y tenemos un score de severidad de pancreatitis por tomografía. Para esto tenemos que tomar en cuenta el score de Baltasar que acabamos de ver, que es A, B, C, D o E, y el grado o el porcentaje de necrosis que se ve. Solamente lo vamos a ver el porcentaje de necrosis cuando pedimos una tomografía con contraste o con doble contraste. En este caso, contraste intravenoso es la parte que me va a decir qué partes del páncreas se perfunden y qué otras partes no se perfunden. Si yo tengo menos de 30 o de 30 a 50 o más de 50% de necrosis, incrementa el puntaje. De tal forma que si sumamos el puntaje del Baltasar más el porcentaje de necrosis y me da de más de 6 puntos en total, este paciente tiene un riesgo de muerte de un 17%. Si es de 4 a 6 puntos, es de un 6%, y si es de 0 a 3 puntos, lo más seguro es que ese paciente le vaya bastante bien, porque tiene un páncreas casi normal, o una mínima cantidad de necrosis. Muy bien. Si el índice de severidad por tomografía es de más de 3, hay que solicitar un TAC de seguimiento a los 7 a 10 días posteriores. ¿Por qué? Porque puede ir para los dos lados. Puede mejorar el paciente, pero si no, puede formar más colecciones. Esas colecciones pueden infiltrarse de gas o puede empezar a hacer complicaciones que se van a ver como al mes, como un pseudoquiste pancreático, por ejemplo. Y solamente en cualquier otro caso, si el índice es menor de 3, solamente se debe solicitar un ataque de control en caso de que el paciente se deteriore. Todo iba bien con mi pancreatitis moderada, de repente el paciente empieza con fiebre nueva, de repente se me empieza a hipotensar, lesión renal aguda, taquicardia. Ese paciente seguramente se le está infectando algo dentro, hay que pedir una nueva tomografía porque tuvo deterioro clínico. Ese es un ejemplo claro. ¿Ok? Entonces vámonos con el tratamiento, a ver qué tal menos es mejor. Para saber el tratamiento, esto también está rodeado de un segundo mito, que es que los pacientes con pancreatitis no se les deben dar opioides porque generan que se espasme el esfínter de Oddi. No sé quién se le ocurrió decir semejante barbaridad, pero eso a mí me obligó a que el tratamiento que damos analgésico en pacientes con pancreatitis casi siempre llegaba a ser inefectivo, porque no les podíamos poner tantos AINES por el riesgo de lesión renal o por el riesgo de hemorragia gastrointestinal. A veces el paracetamol no es suficiente, entonces hacíamos un desmadre con la analgesia. Pues actualmente tenemos esta comparativa de analgesia cuando llega del manejo del dolor cuando llega el paciente con pancreatitis, le damos analgésico, checamos el día 1 y checamos el día siguiente, el día 2, ¿ok? Como se podrán dar cuenta, unos de los analgésicos más efectivos o el más efectivo de todos es el opioide. El opioide funciona adecuadamente para el manejo del dolor de pacientes con pancreatitis. ¿Cuál es el opioide más manejado a nivel intrahospitalario, a nivel mundial? El fentanil. Y ese debe estar a disposición en cualquier sala de urgencias, terapia intensiva y obviamente en quirófano.
y debería ser de uso múltiple, bien manejado, es muy, muy bueno. Ok, fentanil, el opioide. No tenemos fentanil perfecto, usen cualquier otro opioide que tengan a su disposición. Ok, usen el que sea, inclusive hasta la buprenorfina podría ser buena, aunque tarda más en actuar, el que gusten. Es muy buen analgésico, ¿ok? Esto lo pueden combinar con paracetamol y eso va a disminuir la cantidad del opioide que requieren para controlar el dolor. Se dan cuenta, el paracetamol podría no ser tan efectivo como el opioide, pero es un coadyuvante para el manejo del dolor. En caso de dolor muy severo, pueden pedirle una interconsulta a anestesiología para que le coloquen un catéter para ponerle analgesia epidural. Solamente en caso de que el dolor sea de difícil control a pesar de uno o dos fármacos analgésicos potentes. Ahora, entonces, esto es importante porque existe un mito de que los pacientes que llegan a urgencias con dolor abdominal no les debes tratar el dolor hasta que lo explore el cirujano. Eso me llena de vergüenza que alguien haga ese tipo de situaciones. Cuando el paciente va a urgencias por dolor, lo que es el 80% de los casos, el 80% de la consulta de urgencias es por dolor, y en este caso es dolor abdominal, y no le dan nada para el dolor, pues ¿para qué va el paciente, no? Pobrecito. Entonces, siempre denle algo para manejo del dolor. Eso no nos va a cambiar el diagnóstico, porque el diagnóstico muchas veces de un padecimiento intraabdominal, la mayoría de las veces es por estudio de imagen, ¿ok? Entonces, hagan las cosas como se deben hacer. Ahora, ya quedamos analgesia, opioide más paracetamol. Si el dolor es demasiado intenso y no se quita, podemos considerar que le hablarle a un anestesiólogo para ponerle analgesia regional. Ahora, el manejo de fluidos. El manejo de fluidos estaba fundamentado en la teoría de que si no le daban suficientes fluidos a los pacientes iban a hacer más necrosis pancreática. Ese fue el fundamento inicial de hace 20 años del manejo de pancreatitis. Esto el doctor Enrique de Madaria, un español brillante, que es el que más sabe de fluidos en pancreatitis y de muchas otras cosas más de pancreatitis, publicó este estudio famosísimo, ¿ok? En el cual comparó a dos grupos de pacientes en 18 hospitales, juntando un total de 249 pacientes, a los cuales la mitad les puso una terapia de fluidos de forma agresiva, contra 127 o la otra mitad de fluidoterapia moderada. ¿Ok? La fluidoterapia agresiva se definió como lo siguiente: darles un bolo al ingreso de 20 mililitros por kilo de cristaloide y después una infusión de 3 mililitros por kilo por hora. En el momento en que el paciente sospechara que ya se me estaba sobrecargando de volumen, le iban a tener que detener la infusión. Versus la fluidoterapia moderada, que fue la mitad. Una infusión de 1.5 mililitros por kilo por hora y un bolo de 10 mililitros por kilo, solamente si el paciente se sospechaba que tuviera hipovolemia. Esto es más razonable, porque el paciente con pancreatitis llega con náusea, con vómito y arqueo, no tolera la vía oral, seguramente va a llegar un poco deshidratado. A eso les ponían 10 mililitros por kilo. Si no venía con tanto vómito ni náusea, no se los ponían. Y una infusión de 1.5 mililitros por kilo por hora. Vamos a hacer un ejercicio. Nuestro primer paciente con fluidoterapia agresiva. Imagínense que le llega un paciente que pesa 120 kilos, obeso, mórbido, alcohólico y que come de todo. 120 kilos. Vamos a suponer que tenemos la escala de fluidoterapia agresiva. Son 20 mililitros por 120 kilos. Son 2.400 mililitros. Y luego 120 kilos por 3 mililitros por hora son 360 mililitros por hora. Fíjense, 360 mililitros por hora por 24 horas son 8.6 litros. Por eso se llama agresivo. Ahora, al moderado son 10 mililitros por kilo. Si el paciente pesa 120, son 1.200 mililitros. Y si tiene 1.5 por 120, son 180 mililitros por hora, lo que en un total de 24 horas me da 4.300 mililitros. Pues también está pasado para mí, pero es moderado esto, ¿ok? ¿Qué logramos con esto? Bueno, aquí tenemos las características de los pacientes. No tenemos diferencias en la mortalidad, o sea, se murieron igual los de fluidoterapia agresiva contra fluidoterapia moderada, pero lo que tenemos es que en los de fluidoterapia agresiva tenemos más cantidad de estertores pulmonares y datos clínicos de sobrecarga de fluidos. O sea, ¿qué quiere decir esto? No ganamos ningún beneficio, pero sí los encharcamos. Así es, más el gasto de las soluciones, porque seguramente son el doble de soluciones y eso es un impacto brutal a nivel de la macroeconomía hospitalaria. Entonces, hay que ahorrar lo que no se necesita. ¿Sale? Entonces, actualmente podrían utilizar la fluidoterapia moderada.
aparte más fluidos, ya recientemente se ha asociado a mayor mortalidad en los pacientes con pancreatitis severa. Respecto a la nutrición, que es algo que podemos iniciar en urgencias o iniciar en terapia intensiva si es que estuvo contraindicada en un inicio, se recomienda dar nutrición por vía oral en cuanto el paciente lo tolere. Esta es de las guías de la ESPEN. ¿Ok? ¿Qué nutrición se recomienda? Así tal cual, dieta suave, conocida en México como dieta blanda, y baja en grasa, obviamente baja en grasa. Y evitar dieta alta en fibra. En los pacientes con pancreatitis ha tenido resultados controvertidos ponerles dieta con fibra, entonces les va aparentemente peor. Entonces cuiden que no se les ponga alta en fibra. Seguramente por la motilidad, algo que causa más dolor en los pacientes también. Si no tolera la vía oral, el paciente hay que darle nutrición por vía enteral a través de una sonda. Antes de pensar en nutrición parenteral, siempre se tiene que agotar la posibilidad de nutrirlo por vía digestiva convencional. Entonces hay que poner una sonda nasogástrica al paciente y si tiene hipertensión intraabdominal, pues que saque todo, ¿no? Por ahí. Pero en cuanto se le quite la hipertensión intraabdominal, hay que darle la nutrición por vía enteral y tienen hasta 72 horas para iniciarla. O sea, ni siquiera nos surge darle de comer inmediatamente. Podemos esperar, damos manejo analgésico, se desinflama el páncreas, hacemos nuestro protocolo diagnóstico, no es obstructivo, no es alcoholismo, son triglicéridos, muy bien, está bien. Le esperamos a que desinflame y le damos la nutrición por vía enteral. Hasta 72 horas tenemos para iniciarla sin mayor inconveniente. Esto se va a asociar a tener una menor mortalidad, menos días de estancia y menos complicaciones. Esto viene evidente por revisión sistemática Cochrane. ¿Ok? Y si el paciente tiene intolerancia gastrointestinal, quiere decir que tiene una sonda nasogástrica. Le ponen la nutrición y la sacan, podemos brincar el píloro a través de una sonda nasoyeyunal y con esto nos va a ayudar a que la tolere un poquito mejor la nutrición por vía enteral. Esta es la revisión Cochrane, es una revisión sistemática amplia en la cual comparamos diferentes pronósticos. Fíjense, para mortalidad, tenemos que la mortalidad es menor cuando usamos nutrición enteral contra nutrición parenteral total. Entonces, no piensen en nutrición parenteral de entrada jamás. Siempre hay que dar la vía digestiva, ¿ok? ¿Y cuánto se va a disminuir la mortalidad? Hasta un 50%. O sea, vean, es importantísimo dar nutrición enteral a esos pacientes en vez de iniciar con nutrición parenteral. Respecto al desarrollo de falla orgánica múltiple, pues a los pacientes que les damos nutrición enteral generan menos riesgo de falla orgánica múltiple, hasta un 45% menos. O sea, es muy importante la reducción de la falla orgánica múltiple. De que requieren una operación para el manejo de la pancreatitis también es menor, inclusive si damos nutrición por vía enteral, hasta en un 56% menos. Entonces, un beneficio tremendo darle nutrición por vía enteral antes de 72 horas a los pacientes en lugar de darles nutrición parenteral. Respecto a infecciones, se sabe que si nosotros damos de comer por vía digestiva y está pasando el alimento y el bolo alimenticio por la vía digestiva, las bacterias pues se van a enfocar ahí, ¿no? Y van a empezar a comerse lo que hay ahí. Y si no damos nutrición por vía enteral y el paciente tiende a la inflamación y el hilio se persiste, va a haber migración bacteriana y se van a pasar de la luz del intestino hacia afuera, hacia la parte donde está la serosa del intestino, generando infecciones de las colecciones o del líquido que se encuentre por ahí y nos va a empeorar la situación. ¿Ok? Este es un trabajo muy bonito, es un trabajo de investigación de un congreso que se publicó hace 2 años, en el cual, fíjense, compararon pacientes que les dieron dieta enteral en menos de 24 horas de forma retrospectiva contra los que no. 70% se les pudo dar nutrición por vía enteral antes de 24, o sea, es algo que es factible. Y tuvieron 55% menos ingresos a terapia intensiva. Y los días de estancia son mucho menos. Aquellos que tardaron en darles de comer por más de 24 horas tuvieron una estancia hospitalaria de 8.4 días en promedio, comparado con aquellos que les dieron de comer antes de 24 horas, o sea, desde urgencias casi ya le manejan el dolor, es una pancreatitis leve, ahí te va de comer. Toleras la vía oral, que bueno, esos pacientes se fueron en 5.4 días a su casa y el resto, los que tardaron en darles de comer, 8.4. Pero para que coma un paciente con pancreatitis tiene que tener, para empezar, el dolor controlado, la inflamación más controlada y tiene que tolerar, obviamente, la vía oral. Obviamente, los pacientes con pancreatitis severa es difícil que esto se logre, pero muchos de los pacientes con pancreatitis moderadamente severa sí lo pueden lograr y los de pancreatitis leve, seguramente la gran mayoría
con un buen manejo del dolor. Ahora, los pacientes que se inflame tanto el abdomen y generan hipertensión intraabdominal, esos pacientes pueden hacer lo siguiente. Si el paciente se le mide una presión intraabdominal y está más arriba de 15 o más arriba de 20 y tiene alguna falla orgánica asociada al incremento de la presión intraabdominal, tenemos que bajar la dieta, ¿ok? Bajar la dieta a, por ejemplo, 20 mililitros por hora, que es una dieta prácticamente trófica. O sea, son 500 mililitros de dieta al día. Es muy poquito, pero es suficiente para mantener las funciones del intestino y muchas funciones orgánicas. La bajamos. Si persiste por más de 15 y sube a más de 20, detenemos la dieta de forma temporal y damos tratamiento. Podemos usar procinéticos como metoclopramida, como eritromicina y demás. Incluso la dieta puede permanecer por vía enteral a pesar de tener abdomen abierto, así como se observa en la imagen. Es uno de nuestros pacientes que hemos tenido. Tenemos abdomen abierto con una bolsa de Bogotá y también inclusive post-necrosectomía, porque regularmente el abdomen abierto y la necrosectomía no tocan el intestino, o sea, están por fuera del intestino, están a un lado, pero no se meten con la vía digestiva. Entonces, no está contraindicada la alimentación enteral en ningún momento en estos casos. Ok, todo esto viene tomado de la guía de la ESPEN, que es una, pues básicamente las que rigen la nutrición en pacientes críticos. Algunas tienen errores, pero esta básicamente es bastante buena. Ok, respecto a los antibióticos, también menos es mejor. ¿Por qué? Jamás se tienen que usar de rutina, recomendado por la guía mundial. Solamente ante la pancreatitis infectada, pero pues obviamente, ¿cómo diagnosticamos una pancreatitis infectada? Ese es el reto. La procalcitonina me puede ser útil en el diagnóstico si sale incrementada en un paciente que tiene nueva fiebre, nuevo dolor abdominal, empieza con falla renal o alguna falla orgánica y la proca sale alta. Lo más seguro es que sea por una infección agregada a alguna colección pancreática. Y si tenemos una colección pancreática con sospecha de infección, podemos aspirarla y mandar cultivar. Y esto ni siquiera es necesario en todos los casos, solamente si es accesible y si es viable. Por ejemplo, si en sus hospitales tienen cultivos todo el tiempo, pueden hacerlo. En mi hospital nada más tenemos cultivos, por ejemplo, en algunos casos nada más hasta la mañana de entre semana. Entonces, si me cae la infección el viernes en la tarde, ya valió gorro. O sea, mejor inicio el tratamiento antibiótico ante la alta sospecha, pero solamente ante alta sospecha. Y si tengo la proca alta, me puede dar una sospecha. Fíjense, aquí tenemos unas colecciones, un páncreas que se ve edematoso, se ve deshilachado. Este paciente ya tiene un Baltasar C de entrada y empieza a formar colecciones. ¿Ok? Entonces, ante un paciente de estas características, se podría sospechar si presenta nueva fiebre, procalcitonina alta, datos de respuesta inflamatoria sistémica o falla en algún órgano en que esté infectado y estaríamos justificados en indicar un antibiótico. Sobre todo, les digo, si lo confirmamos de forma más objetiva, como que tengo una proca alta. ¿Qué otro paciente le tengo que dar antibiótico? Un paciente que empieza igual con datos nuevos de respuesta inflamatoria sistémica y tiene una tomografía como esta, que es que tiene colecciones y que tiene gas dentro de las colecciones. Aquí cualquier persona le podría hacer casi una punción a esta colección, sacar el pus y mandarlo cultivar. Lo más seguro es que sea una E. coli. Pero en pacientes que tuvieran pancreatitis y, por ejemplo, tuvieran VIH y la pancreatitis sea por medicamentos contra el VIH y se prende la pancreatitis y se infecta el paciente, puede ser que no sea E. coli, puede ser una bacteria multidrogosresistente que afecte a pacientes inmunosuprimidos. Ahí sí valdría la pena mandar el cultivo, ¿ok? E iniciar tratamiento antibiótico de amplio espectro con cobertura para anaerobios, como podría ser un carbapenémico, como imipenem o meropenem. ¿Ok? Este estudio está muy bonito porque también es un trabajo de investigación publicado en un congreso del American Journal of Gastroenterology, perdón, de la Sociedad Americana de Gastroenterología. En ese congreso, que esta es su revista, de 810 pacientes vieron que al 40% les ponían antibiótico. 50% de estos pacientes tuvieron pancreatitis posepra, es una serie inusual. 39% fue de origen biliar y a 19% en rojo está aquí, les pusieron antibióticos sin indicación clara. Así que como que pues yo creo que está infectado, pues más o menos, o le voy a dar antibiótico nomás porque tiene una pancreatitis severa, aunque no tenga un dato de infección objetiva como procalcitonina alta o colecciones infectadas. Y lo que se demostró es que los días de estancia de los pacientes que les pusieron antibióticos fue de 8 contra 4 de los que no les pusieron antibióticos. Y tiene todo el sentido del mundo. Porque imagínense que un paciente no tiene una pancreatitis infectada. No tiene. Pero ustedes le dejan caer un antibiótico, por ejemplo, como imipenem o meropenem. ¿Cuántos días se lo van a dejar?
No se lo van a dejar 3 días, se lo van a dejar un mínimo de unos 5 o 7 días. Y eso ya le retrasó la salida al paciente tremendamente y a veces ni estaba infectado. Nada más porque yo pensé, no le pedí proca, no le veo gas en la tomografía y aún así le dejé antibiótico, nada más voy a retrasar su egreso. En cambio, si no le dan el antibiótico, no hay nada que detenga al paciente si mejoran los 2, 3 siguientes días y alza su casa. ¿Ok? Si quieren saber más al respecto, estos artículos se encuentran libres. Es tan extensa la pancreatitis que tuvimos que dividirlo en 2 tomos. Esta publicación está en la Revista Mexicana de Medicina de Emergencias. Como puntos clave, tenemos que en la pancreatitis severa hay que dar analgesia adecuada, manejo conservador de fluidos para evitar estertores, edema pulmonar de los pacientes y más mortalidad, solamente dar antibióticos en caso de alta sospecha de infección, nutrición por vía enteral temprana sobre nutrición parenteral y siempre andar buscando complicaciones tempranamente. Y con eso vamos a tener éxito. Y recuerden, menos es mejor.